Bien, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la primera aproximación al estudio de la anatomía. Vamos a comenzar con lo que serían los términos generales que utilizamos para hablar de posición, de dirección, dónde se encuentra una estructura, cómo hablamos, qué término se usa arriba, abajo, cómo se usa, cómo mencionamos, cómo es el lenguaje técnico, de dónde sacamos todo esto. La idea es, entonces, tener una primera idea de todos estos términos. Y luego, cuando vayamos estudiando los distintos órganos, o los huesos también, vamos a ver cómo utilizamos y cómo se aplica. Ahí lo van a empezar a entender y a interiorizar y familiarizarse un poco más con todo esto. Los objetivos de la clase de hoy, entonces, es conocer qué estudia la anatomía, cuál es la importancia de conocer la terminología anatómica, y poder entender los planos y términos de posición y dirección. Para esto vamos a guiarnos por estos puntos. Vamos a empezar por qué es la anatomía, cómo se clasifican los animales, qué es la terminología anatómica, qué es la NAV, cuáles son los huesos, cuáles son las regiones corporales, los planos, los términos de posición y dirección. Entonces, primero, ¿qué estudia la anatomía? ¿Ah? La anatomía, entonces, lo que estudia es la forma y estructura de los organismos. Em, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se componen? ¿Cómo se forma un aparato? ¿Cómo se forma un sistema? ¿Dónde se ubica cada órgano? ¿Cuáles son las diferencias entre las distintas especies? Nosotros lo que vamos a hacer es una anatomía comparada. Vamos a estudiar la anatomía de los animales domésticos. Curso. Algunas ramas de la anatomía son la osteología, que va a estudiar los huesos, cómo se llaman las partes, qué diferencias hay, cuáles son los componentes. La artrología, estudia las articulaciones. La miología, los músculos. La esplancnología, los órganos. La angiología, el corazón, los vasos sanguíneos. La neurología, va a estudiar los nervios, el sistema nervioso. La estesiología, los órganos de los sentidos, ojo, oído. Estas son algunas de las ramas, ¿bien? Esta es otra cosa que a veces tienen un poco de dudas, por eso me pareció bueno aclararlo desde el principio, que es cómo clasificamos a los animales. Hay muchísimas formas de clasificarlos, pero lo que nosotros vamos a mencionar más que nada en el curso son estas cosas. Hablamos de animales carnívoros, los que consumen carne, omnívoros, los que consumen de todo, y herbívoros, los que consumen pasturas. Entonces, por ejemplo, un carnívoro es un gato, es un perro. Un gato, por ejemplo, es un carnívoro, decimos que es estricto, porque en realidad solo debería comer carne. El perro es un carnívoro facultativo, puede comer carne como puede comer también otras cosas. Un herbívoro sería un equino, un bovino, un ovino, ¿tá? Esos son herbívoros, no comen carne. También vamos a hablar de rumiantes y no rumiantes dentro de los herbívoros. Entonces, yo les voy a decir que un rumiante es aquel animal que regurgita las partículas que tienen mayor tamaño de forraje, la mastican y vuelven a deglutirla para que se puedan llevar a cabo los procesos de fermentación dentro del rumen, que es una de las cámaras del estómago. Entonces, dentro de los rumiantes vamos a tener muchas especies. Vamos a tener los bovinos, vamos a tener los ovinos, los caprinos. También hay otros, ¿no? Que no son domésticos, como la jirafa, los camellos. Esos también son rumiantes. Vieron que ustedes si miran una vaca o miran una oveja, ven que se echa, que como que regurgita el alimento, se llama regurgitar y no vomitar, que no es lo mismo porque el vómito es un acto violento y la regurgitación no. Entonces regurgita, vuelve a masticar y a romper esa fibra y vuelve a deglutir para que se produzcan los procesos de manera adecuada. Un no rumiante es un equino. ¿Ah? Un equino no hace ese proceso de rumia. Entonces nunca vieron un caballo echado haciendo el proceso de rumia, porque ellos no lo hacen. Es un herbívoro no rumiante. Después vamos a ver las características anatómicas que permiten que igualmente puedan digerir las pasturas, pero es un no rumiante. Bien. Después tenemos esta otra clasificación, que también lo vamos a utilizar y vamos a hablar,
que son ungulados, plantígrados y digitígrados. ¿Qué significa eso? Es una clasificación acorde a cómo caminan, qué postura toman y qué toma contacto con el suelo. En el caso de los ungulados, lo que toma contacto con el suelo es la uña. En el caso de los plantígrados, la planta. Y en el caso de los digitígrados, los dedos. Acá lo podemos ver un poco mejor. Un plantígrado, que apoya toda la planta, es un oso. Hablando de animales, ¿no? Digitígrado apoya los dedos. ¿No? Como es un gatito, es un perro, apoya los dedos, no apoya la planta. Un ungulado apoya la uña. Entonces, dentro de los ungulados vamos a tener a los bovinos, a los ovinos, a los suinos, a los caprinos, a los equinos. Todos ellos son ungulados. Y piensen un poquito a ver nosotros dentro de esta clasificación, ¿a qué corresponderíamos los humanos? Exacto, ¿sí? Somos plantígrados, porque apoyamos la planta para caminar, la planta del pie. Ahora, ¿por qué debemos conocer la terminología anatómica? ¿Por qué es importante? Hay términos que se usan en anatomía humana que no corresponden a la anatomía veterinaria, ¿ah? Y hay términos que se usan coloquialmente que no es correcto utilizarlos para poder entender perfectamente bien a qué nos referimos cuando hacemos una historia clínica, cuando compartimos algo con un compañero, cuando estamos explicando otra cosa, cuando quiero hacer una consulta a un colega o derivarle un caso. Entonces, por ejemplo, en anatomía humana, este hueso se llama omóplato. En anatomía veterinaria le llamamos escápula. También hay diferencias, como cúbito, en realidad nosotros en veterinaria le llamamos ulna y no cúbito. Hay diferencias también, que esto vienen con muchas dudas y confusiones desde el liceo, atrio o aurícula en corazón, no es lo mismo el atrio que la aurícula, ya lo vamos a estudiar más adelante, hay diferencias, no son sinónimos. Después, otros términos como la vena cava, que la pueden haber escuchado hablar en humanos, que hablamos de la vena cava superior o inferior. Nosotros no se habla de superior o inferior en los animales, porque ellos tienen otra posición. ¿Tá? Entonces, hablamos de craneal y caudal, o sea, si está hacia la cabeza o hacia la cola. Otros términos coloquiales, como decían, arriba o dorsal. No, no es lo mismo decir, bueno, tiene una herida arriba de tal cosa, no. Tenemos que decir, tiene una herida hacia dorsal hacia dorsal de la escápula, por ejemplo, ¿tá? No es tiene una herida arriba de la escápula, pues arriba de dónde. ¿Qué es arriba? Arriba, acorde a cómo esté el animal, qué posición tiene. Dorsal siempre va a ser a dorsal. Y ahora vamos a ir entrando un poquito en esos términos y viendo por qué. Pero hablar claro, hablar todos iguales nos permite poder comunicarnos de manera adecuada y correcta. Como les decía, tenemos que diferenciar los animales cuadrúpedos del humano, ¿no? Decían, en el humano hablamos de superior e inferior, en los animales hablamos de craneal y caudal, o sea, si está hacia la cabeza o si está hacia la cola. Como les decía, redactar una historia clínica adecuada es súper importante. Y además de facilitar el tema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, el uniformizar los términos para que ustedes puedan entender lo que nosotros le queremos transmitir y lo mismo. Entonces, es importante uniformizar los términos, que si utilicemos siempre la misma palabra para referirnos a una misma estructura. Acá, esto es un poquito les quería contar lo que es la nómina anatómica veterinaria, o sea, nosotros no inventamos las palabras, no les llamamos así porque se nos ocurre a nosotros, sino que existe lo que se llama, hay varias nóminas, ¿tá? En nuestro caso usamos la nómina anatómica veterinaria, pero también, acá tenemos otros ejemplos, la nómina histológica veterinaria, también hay en humanos, también se usa para aves, o sea, hay varias nóminas, nosotros usamos la NAV, ¿tá? Esta nómina anatómica veterinaria está avalada por la Asociación Mundial de Anatomistas Veterinarios, que es la UAVA, ¿ah? Y la pueden descargar. Miren, la pueden descargar. ¿Qué pasa con la NAV? La NAV tiene los términos en latín. Y eso lo que permite es universalizar los términos. Bien, o sea, es lo mismo
utilizando el término latín no hay ninguna traducción que lo haga diferente. Entonces yo lo puedo poner en español, en inglés y entre paréntesis en latín y siempre voy a saber a qué se está refiriendo. Puedo escribir en chino, en lo que sea, y entre paréntesis ponerlo en latín y hacer referencia a la NAV y siempre voy a saber a qué se está refiriendo ese término. No hay lugar a dudas de traducciones o diferencias. ¿Ven? Por eso es súper importante este manejo. A su vez, la nómina tiene una serie de principios que la rigen. Como les decía, es esto, ¿no? Cada concepto anatómico debe denominarse por un solo término, ¿tá? La idea es que no hayan dos palabras para decir lo mismo, sino que tengan un solo término. ¿Tá? Y como les decía, cada término debe estar en latín, en la lista oficial, pero tal, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, en la traducción puede haber variaciones. De repente acá en Uruguay les decimos de una forma y en Chile, aunque hablen español, le dicen de otra, pero el término en latín va a ser el mismo. Cada término debe ser lo más cortito y sencillo posible, lo más fácil de recordar que se pueda. ¿Ah? Y la idea es que tengan un valor instructivo y descriptivo. O sea, por ejemplo, si están en el fémur, cerca del hueso fémur, bueno, se llame arteria femoral, vena femoral, nervio femoral. Tratar de que tenga una relación y que sean fáciles de recordar. No siempre pasa, les mentiría si les digo que pasa siempre, porque no siempre pasa. Ya vamos a ver que hay cosas que vienen arrastrándose históricamente y bueno, no se han actualizado. ¿Ah? Esto también, lo que diferencia una cosa de otra, tratar siempre de que sean opuestos. O sea, por ejemplo, músculo tal superficial y profundo. Nervios mayor y menor. O sea, que siempre sean opuestos. No que se llamen mayor y pequeño, ¿ah? Sino que sean opuestos o lateral y medial, o sea, que traten de ser términos opuestos para referirnos a una estructura que tenga varias partes de repente. ¿Ah? Eh, Esto también es importante, no se utilizan términos derivados de los nombres propios. Trompas de falopio, eliminado, ¿tá? Son las tubas uterinas, no existe el utilizar nombres propios para denominar algo. ¿Tá? Lo que sean nombres propios, elimínenlo de su vocabulario porque no es lo correcto. También hay algo que es esto que es muy bueno, que es derivado de la nómina anatómica veterinaria, que se llama nomenclatura anatómica veterinaria. Este está en español, está en la biblioteca, también lo pueden descargar online. Y esto es sería como un abecedario, no, un diccionario, eso quería decir, sería como un diccionario de los distintos términos y estructuras. Entonces te va a decir, bueno, la cabeza, qué partes tiene la cabeza ósea y una breve definición de la estructura. Y a su vez te va a decir si la tienen todas las especies o si le falta, o el equino no lo tiene o solo está presente en el gato. Bueno, eso también te lo va diciendo la nomenclatura anatómica veterinaria. Además de acompañarse con esquemas que ayudan a que podamos encontrar las distintas estructuras. Acá hay un ejemplo, ¿ven? Entonces ahí de repente va a decir, bueno, el uno está el hueso, o está el vena, o está la arteria, y ahí te va a hacer una breve descripción de esas, pero muy breve, tal cual un diccionario. O sea, no es un libro donde ustedes puedan estudiar toda la anatomía, pero sí, si tienen una duda de qué especie lo presenta, o qué especie no, o qué variaciones puede haber, qué partes tiene un órgano, es muy bueno, súper recomendable. Entrando un poco a lo que sería el esqueleto, tenemos que saber que se divide en lo que es esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial va a estar comprendido por la cabeza ósea, la mandíbula, toda la columna vertebral, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular va a estar constituido por los huesos que conforman los miembros. Miembro torácico, ¿sí? Torácico con C, y miembro pelviano. En el caso del miembro torácico, los huesos que vamos a tener son escápula, húmero, radio y ulna, que en humano se llama radio y cúbito, el carpo con todos sus huesitos, que acá tenemos varias variaciones entre especies, el metacarpo y las falanges. En el caso del miembro pelviano, vamos a tener el coxal, el fémur,
la tibia con el peroné o la fíbula, como se llama también en veterinaria, la patela o rótula, el tarso, metatarso y las falanges. Van a ser que en las siguientes clases lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de esos huesos, qué accidentes tiene, qué partes tiene, qué diferencias tienen entre ellos, qué características tiene ese hueso en cada una de las especies. Eso es lo que vamos a ir estudiando en las siguientes clases. Vamos a ir por cabeza, después vamos a ir por lo que sería todo lo que es columna, costillas y esternón, y luego cada uno de los huesos de los miembros. ¿Qué más tenemos? Esto lo vamos a ver más en lo que es anatomía topográfica, pero sí tenganlo en cuenta, o sea que ahora no vamos a aprender todo esto, pero sí tenganlo en cuenta, que el cuerpo del animal también lo podemos dividir en lo que se llaman regiones corporales, que podemos hablar de la región de la cabeza, el cuello, eso lo conocemos como términos grandes, ¿no? El tronco, el abdomen, pero ven que cada una de esas regiones está subdividida en regiones más pequeñas, que eso nos permite a nosotros hacer referencias específicas de, bueno, tiene una herida en la región del flanco derecho, ¿ah? O tiene una herida en la fosa paralumbar derecha, izquierda, por ejemplo, o en la zona en la región tricipital izquierda. Entonces, eso permite que cuando yo conozco las regiones y yo hago una historia clínica, puedo referenciar de manera precisa un diagnóstico o algo que quiero saber. O lo mismo si yo, por ejemplo, necesito conocer las regiones corporales para poder ubicar los órganos. Pero te voy a decir que el hígado en el perro lo voy a encontrar en tal región. No quiero matarlos con regiones, por eso no se la menciono mucho, pero entonces yo tengo que saber en qué región está y saber dónde sería correcto que el hígado esté, mirar esa ecografía, pero esté. Si está acá está bien, si está acá pasando esta región ya no es correcto. Entonces, ¿qué patología puede estar? Por eso es muy importante que ustedes conozcan las regiones corporales. La región escapular, la región del brazo, el antebrazo. De a poquito vamos a ir estudiándolas todas, o la mayoría. Después, esto también lo van a escuchar mucho, que es ver si el animal está en estación. ¿Qué significa que un animal esté en estación? Que el animal está de pie, ¿tá? En una posición normal, de pie. Eso es que el animal esté en estación. Decúbito, ¿qué significa que un animal esté en decúbito? ¿Tá? El decúbito es cómo tenemos que posicionar el animal o cómo está posicionado el animal en el momento para determinados abordajes o para determinadas descripciones. Entonces, yo puedo decir que este animal está en decúbito, este también y este también. Pero son decúbitos diferentes. No están todos reclinados ni acostados de la misma manera. Entonces, ¿cómo menciono? ¿Cómo explico? Pues yo de repente necesito que ustedes posicionen el cadáver que vamos a estudiar en determinada posición. ¿Cómo se los explico? Entonces, este perro, por ejemplo, yo les voy a decir que está en un decúbito lateral derecho. ¿Qué significa eso? Que la parte lateral del animal, derecha, es la que está tocando la mesada o el piso. Este perro, por ejemplo, vamos a decir que está en decúbito esternal o decúbito ventral. O sea, el vientre del animal es lo que está apoyado. Este otro, ¿cómo les parece que está? Es un decúbito dorsal, porque el dorso del animal es lo que está apoyado. Este equino está en un decúbito que ya vimos, ¿no? Un decúbito lateral, porque es la parte lateral la que está apoyada. Pero en este caso, esta es la mano derecha, el miembro torácico derecho. Este es el miembro torácico izquierdo. O sea que este es el lado derecho y este es el izquierdo. Y lo que está apoyado en el suelo es el lado izquierdo del animal, entonces yo digo que está en un decúbito lateral izquierdo. Entonces yo a veces necesito hacer una cirugía, digo, necesito que este animal lo derriben en un decúbito lateral derecho, izquierdo, depende de lo que yo quiera abordar. Entonces tenemos que poder explicarlo y entender de esta manera. Ahora vamos a abordar lo que serían los planos anatómicos. ¿Qué son los planos? Imaginamos que tenemos un animal y necesitamos estudiarlo en distintos cortes. Por ejemplo, si ustedes piensen siempre en alguna tomografía que hayan hecho,
Por eso que en realidad es como si agarráramos el animal y lo dividiéramos y lo cortáramos en partes, como si pusiéramos una lámina de vidrio, un vidrio plano, atravesando el animal. Y vamos a tener varios planos, que nos va a permitir a nosotros primero explicar, por ejemplo, si están viendo algún corte, qué es lo que están viendo, qué estamos, por dónde se hizo ese plano, por dónde se cortó, por dónde se incidió. Y a su vez nos va a permitir, como les hablaba hoy, un poco de dirigir los términos de posición y dirección. Porque ya no decía, no usamos arriba y abajo. Porque arriba y abajo ¿de qué? Cuando el animal está en qué posición. Esos términos son coloquiales, no se utilizan acá. Vamos a ir viendo qué términos usamos. Y tenemos varios planos de uso en veterinario. Por ejemplo, el plano mediano. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, pero para que vayan entendiendo. El plano mediano, que nos va a dividir al animal bien al medio en dos mitades, una derecha y otra izquierda. Podemos decir que lo divide en dos mitades iguales, aunque siempre obviamente hay que tener en cuenta que no son simétricos, ¿no? Nosotros tampoco somos simétricos, aunque nosotros nos corten acá a la mitad, no somos simétricos. Pero en sí el plano mediano es el que va bien por el medio. Plano sagital sería un plano paralelo, hacia los lados del plano mediano. Plano transversal, acá podemos tener varios ejemplos. Plano dorsal, es este otro. Y ahora vamos a ver cada uno. Pero así los nombres ya les van sonando. ¿Tá? El plano mediano, entonces, es un plano longitudinal que divide el cuerpo del animal en dos mitades simétricas. Esa es la definición. Pero como les dije, olvídense que sea simétrico porque en realidad no somos simétricos. Y los animales tampoco son simétricos. Hay muchos órganos que van a estar a la derecha y otros órganos que están a la izquierda. O sea, nunca van a ser dos mitades iguales. Bien. Ahí lo podemos ver un poquito mejor, que eso sería un plano mediano. Este sí no tiene variaciones, es el único que existe, el plano mediano, porque es el que corta bien a la mitad. Y nos deja en el animal un lado derecho y un lado izquierdo. Esto nos permite utilizar dos términos. Lo que queda, las estructuras que quedan más cerquita de ese plano mediano, decimos que están hacia medial. Y las que quedan más alejadas, decimos que están hacia lateral. En un ejemplo, o sea, si yo tengo acá el plano mediano, todo lo que quede hacia ese lado o más cerquita de ese lado va a ser medial. Y lo que quede más alejado va a ser lateral. Ejemplo, acá tenemos la escápula, ¿no? Y esto es lo que se llama la espina de la escápula. Entonces, si yo quiero decirles dónde está la espina de la escápula, les voy a decir, la espina de la escápula está hacia lateral, ¿ah? Porque está alejada, ¿qué es esto? Está alejada del plano mediano. Si yo quiero decirle que, a ver, los dientes incisivos están hacia medial de los caninos, están más cerquita del plano mediano que los dientes caninos. Mm, Algún huesito de los huesitos del carpo también. Yo les puedo decir que el hueso radial, que son los nombres, así ya les va sonando, el hueso radial está hacia medial y el hueso accesorio está hacia lateral. ¿Entienden? Entonces, esos son dos términos que vamos a usar muchísimo ahora cuando estudiamos huesos. Porque es importante que ustedes sepan reconocer en una radiografía si está bien que acá hacia lateral exista una tuberosidad o no. Si es normal que hacia medial acá exista determinada estructura o no. Entonces, es importante que vayan manejando estos términos. ¿Qué es el siguiente plano que les decía? Es el plano sagital, que es cualquier plano paralelo al plano mediano. ¿Qué es paralelo? ¿Qué significa paralelo? Paralelo son dos líneas que nunca se cruzan, como dos calles que corren una al lado de la otra y nunca se cruzan. Eso es paralelo. Entonces, el plano mediano ya les dije que corta bien a la mitad, bien a la mitad. Plano sagital es cualquier plano paralelo al plano mediano. O sea que plano mediano tenemos uno solo. Plano sagital, todos los que queremos, todos los que nos podamos imaginar. Bien. Como decía, va paralelo al plano mediano. Puede que el plano mediano cortaba bien a la mitad y el plano sagital es cualquier plano
paralelo. O sea que podemos tener miles de planos sagitales. Y también lo mismo, nos va a dividir en un lado derecho y un lado izquierdo. El plano transversal, ¿tá? El plano transversal es al revés. El plano transversal lo que hace es cortar el cuerpo de forma perpendicular al eje mayor. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es, si yo hablo del todo el tronco del animal, el eje mayor sería esto, ¿no? La parte más larga sería esto. Un plano transversal o transverso, en realidad lo que hace es, va a tener que cortar de forma perpendicular ese eje mayor. Imagínenselo acá, ¿no? Yo tengo, esto sería el eje mayor, ¿tá? La parte más larga. Y acá sería un corte perpendicular. Ven que un corte perpendicular al eje mayor deja un ángulo de 90 grados. El corte, ¿no? Es bien preciso. Pero lo mismo, ¿no? Yo voy a tener todos los planos transversos, miles de planos transversos que yo quiera, porque yo acá está acá, pero esto lo podemos ir moviendo. Acá también es transverso, acá también es transverso, acá transverso, ¿tá? Pensando en el tronco. Ahora, si yo voy hacia los miembros, ¿tá? Cualquier miembro torácico o miembro pelviano, el eje mayor ya no es esto. Porque si yo digo, este es el eje mayor, no, los miembros, este es el eje mayor. Porque acá es cortito, eje cortito, y acá el eje es bien largo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el eje mayor? En el caso de los miembros, es este. Si este es el eje mayor en el miembro, un corte transversal sería acá. Entonces, ahí sería el plano transverso. ¿Ah? Lo mismo, por ejemplo, si voy a cuello. ¿Cuál es el eje mayor del cuello? ¿Este o este? Bien, es el segundo, ¿no? Este es el eje mayor del cuello. Entonces, si yo quiero generar un plano transversal del cuello, el corte va a ser así, así, perpendicular al eje mayor. Lo mismo en la cabeza. ¿Cuál es el eje mayor de la cabeza? ¿Este o este? Este es el eje mayor de la cabeza. Entonces, un plano transversal va a ser cualquier corte que yo haga así en la cabeza. Bien, ahí tenemos un corte transversal del tórax de un equino. Esto corte transversal en el tronco lo que nos va a dar es otros términos, otros términos que ya se los mencioné antes, que son craneal y caudal. O sea, todo lo que esté más cerca de la cabeza, le voy a decir craneal, que está hacia craneal. Y todo lo que esté más cerca de la cola va a estar hacia caudal. Esto lo puedo usar para definir un lugar, precisión. Por ejemplo, yo puedo decir que el estómago está hacia craneal del intestino, o sea que está más hacia la cabeza que el intestino. Y eso es independiente de la posición que tenga el animal. ¿Tá? Yo no puedo decir que el estómago está delante del intestino. No, yo tengo que decir que el estómago está más cerca de la cabeza que el intestino. ¿Ah? No se usa adelante, atrás, arriba y abajo. Eso olvídense, eso no existe. Porque es arriba y abajo acorde a qué posición. Ahora, la cabeza siempre, yo puedo mover el animal para donde quiera y la cabeza siempre va a estar en el mismo lugar. ¿Ah? Entonces, siempre va a ser que el estómago va a estar hacia craneal, no voy a tener dudas de dónde va a estar ubicado. Bueno, como les decía, acá tenemos un corte transversal y esto sería referencia a lo mismo. Bien, corte transversal en el cuello, para que vean varios ejemplos. En los miembros, ¿no? Cambia la forma, pero siempre es perpendicular al eje mayor de la estructura a la que le vamos a realizar el corte. Muchas veces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, tengo una cabeza, pero quiero mostrarles el encéfalo. ¿Ah? ¿Qué corte le tengo que hacer a esa cabeza para que ustedes puedan ver el encéfalo? Bueno, ahí depende de lo que yo les quiera mostrar del encéfalo. Yo puedo hacer un plano mediano, entonces voy a dividirlo en dos partes iguales. Le dije siempre iguales, nunca simétrico al 100%. Puedo hacer un plano transverso y mostrarles algún corte que yo quiera ver, no sé, los ventrículos. ¿Ah? Entonces, yo les tengo que decir
que lo que ustedes están viendo es un corte transversal de la cabeza o un corte mediano, un plano mediano de esa cabeza. Entonces ustedes cuando miran lo que yo les estoy mostrando ya saben a qué me refiero. ¿Ah? O de dónde vienen, de dónde están esas estructuras. En el caso de los miembros, no utilizamos los términos, no utilizamos los términos dorsal y ventral como usamos en las distintas partes del cuerpo. ¿Por qué tenemos diferencias en los miembros? Porque cuando hablamos de algo que está hacia dorsal, decimos que está hacia el dorso del animal. Cuando hablamos de algo que está hacia ventral, decimos que está hacia el vientre del animal. Y en el caso de los miembros, eso ya no nos sirve como referencia. ¿No? Entonces, en vez de utilizar dorsal y ventral, lo que se utiliza en los miembros es proximal, lo que está más próximo al tronco, y distal, lo que está más alejado. Bien, entonces, en los miembros, en vez de usar dorsal y ventral, en los miembros tanto torácico como pelviano, usamos los términos proximal y distal. Bien, acá vemos la misma referencia. Yo puedo decir que la escápula se encuentra hacia proximal del húmero. También puedo decir, en el mismo, si yo voy a hablar en el mismo hueso de distintas estructuras, puedo decir que la cabeza del húmero está hacia proximal y que los cóndilos del húmero están hacia distal, hablando del mismo hueso, ¿ah? Que el carpo está hacia proximal del metacarpo. Hay miles de ejemplos que ya les decía que a medida que vayamos viendo los huesos, ustedes los van a poder familiarizarse mucho mejor. Como les decía, acá tenemos acá tenemos dos huesos distintos y podemos ir viendo las distintas estructuras. Yo les decía acá la cabeza está hacia proximal, la tróclea está hacia distal. Este es el tercer trocánter, fémur de equino, pero esto es un tercer trocánter. Yo les voy a decir que el tercer trocánter se ubica hacia lateral. ¿Ah? Este es el trocánter menor. El trocánter menor se ubica hacia medial. ¿Entienden? ¿Para qué vamos a ir usando los términos para ubicar las distintas estructuras? El plano dorsal, ¿tá? En realidad es perpendicular al plano mediano o al plano transverso. Y divide, si el cuerpo del animal, en una parte dorsal y una parte ventral, que ya les mencioné un poquito qué significaba cada cosa. También lo mismo, en este caso, planos dorsales podemos tener tantos como queremos, ¿no? O sea, cortamos el tronco del animal todas las veces que necesitamos. Y eso es un plano dorsal. Ponemos un ejemplo y nos divide en dorsal y ventral. ¿Bien? Recuerden que en los miembros, en vez de dorsal y ventral, utilizamos proximal y distal. Ahí para variar de especie. En los órganos también vamos a utilizar algún otro término, dependiendo si hablamos de vísceras huecas o si hablamos de órganos macizos. En el caso de hablar de una víscera hueca, por ejemplo, un intestino, mencionamos como interno lo que está más cerca de la luz, o sea, del espacio que queda, porque es un órgano hueco, lo que está más cerca de la luz, vamos a decir que es interno, y lo que está más alejado de la luz es externo. En el caso de los órganos macizos, por ejemplo, utilizamos los términos superficial y profundo. ¿Qué es algo superficial? Superficial es lo que está más hacia afuera, lo que está, por ejemplo, más cercano a la piel, también podemos mencionar que eso es superficial. Y lo que está más hacia el interior es profundo. ¿Ah? Entonces, si es un órgano hueco, voy a utilizar interno porque voy a decir, bueno, en la superficie interna del intestino encontramos tal y tales cosas. ¿Tá? Y en la superficie externa, tal y tales otras. Ahora, si es un órgano macizo, voy a decir que más superficial, o si tenía una tumoración más profunda, más superficial, o lo mismo si voy a hablar de una cavidad, ¿no? Lo que esté más cerquita de la piel, se decimos que es superficial, y lo que esté más escondido es profundo. También en la cabeza vamos a tener algunos otros términos, que usamos otras variaciones que podemos utilizar. ¿Qué pasa en la cabeza? Yo en la cabeza no puedo decir que algo está hacia la cabeza y estoy en la cabeza. Entonces,
el término craneal no se utiliza en la cabeza. En la cabeza utilizamos, en lugar de utilizar como el que en el resto del cuerpo, en casi todo el resto del cuerpo, utilizamos craneal y caudal, en la cabeza tenemos que utilizar rostral, lo que está más cerca de, vamos a decir, de las narinas, si quieren, y caudal, lo que está más hacia la cola. ¿Ah? O sea, caudal no varía. Lo que va a cambiar es que en lugar de usar craneal, usamos rostral en lo que es la cabeza. Por ejemplo, el ojo está hacia rostral de las orejas, ¿no? Para hablar de una estructura simple. Bien. O podemos decir que la emergencia del nervio infraorbitario, si me explico un poquito más, está hacia rostral y ventral del ojo, porque salen por acá. ¿No? Eh, Otra cosa que podemos utilizar también es, por ejemplo, anterior y posterior en la cabeza. Si voy al ojo, en el ojo vamos a estudiar que tiene cámaras, porque son espacios diferentes, que se llaman cámara anterior y cámara posterior. ¿Qué más podemos utilizar? Superior e inferior. Algo simple y sencillo, párpados. Tenemos un párpado superior y tenemos un párpado inferior. Tenemos un labio superior y tenemos un labio inferior. ¿Tá? En el caso de los miembros, también tenemos particularidades. Ya una la mencionamos, que en lugar de dorsal y ventral usamos proximal y distal. Y después pasa lo mismo, esto parece más complicado, pero simple. Nosotros, ¿cómo le llamamos a esta parte de la mano? A esta parte de la mano llamamos la palma de la mano, ¿no? Y a esta parte de la mano, el dorso de la mano. En los animales es lo mismo. Si está hacia dorsal, en lo que es la mano, o sea, del carpo hacia distal, esto es el carpo, ¿tá? En nosotros, donde está la muñeca nuestra, eso es el carpo, ¿tá? En ellos, acá estaría el carpo. Entonces, del carpo hacia distal, tendríamos que utilizar, en lugar de usar craneal y caudal, como en el resto del cuerpo, acá en lo que es la mano o el pie, utilizamos dorsal y palmar, la palma, y en el caso del pie, dorsal y plantar como opuesto. Lo mismo que nosotros, el dorso del pie, la planta del pie, el dorso de la mano, la palma de la mano. Pero siempre ubiquen que en los animales es diferente, ¿no? Entonces ustedes van a tener que decir del carpo hacia distal, uso dorsal y palmar. Del tarso, o sea, en el pie, del tarso hacia distal, uso dorsal y plantar. Otro término, a ver que lo vamos a ver un poquito más, que se utiliza, es axial y abaxial. Acá les mostraba un poquito, dorsal y palmar, dorsal y plantar. Ven, recuerdan que les mencioné hoy que esto es el carpo y esto es el tarso. O sea, desde el carpo incluido hacia distal, usamos dorsal y palmar. Desde el tarso incluido hacia distal, usamos dorsal y plantar. ¿A qué nos referimos con axial y abaxial? Acá depende un poquito para que lo tengan en cuenta, es la cantidad de dedos que tienen las distintas especies. Recuerden que hay variaciones, también lo vamos a estudiar en las distintas especies. Por ejemplo, el equino tiene actualmente un único dedo. Entonces, ahí también vamos a ver que hay una variación para estos términos, pero es fácil de utilizar. Axial es que si nosotros trazamos un eje, una línea media acá, con nuestra mano en nuestro caso tenemos el dedo del medio, ¿no? El central, ¿tá? Todo lo que quede hacia esa línea central o ese medio va a llamarse axial. Y todo lo que quede del lado opuesto va a llamarse abaxial. ¿Ven? Acá, por ejemplo, se traza un eje central y todo lo que esté cerquita del eje, en este caso está pintado de celeste, o todo lo que quede mirando para ese lado, vamos a decir que es axial. Y todo lo que esté alejado del eje se va a llamar abaxial. Entonces, axial o abaxial. Cuando hablamos de los dedos, esto es para los dedos. Axial, venga, acá podemos verlo también, pintadito de verde, todo lo que queda hacia el eje
central, si trazamos una línea acá en el medio, de eje central, todo lo que queda mirando hacia ese eje se va a llamar axial. Esto es axial, todo lo que está pintadito verde, esto es axial. Y lo que está pintadito rosado es lo opuesto, es abaxial. Bien, acá es lo mismo, si yo trazo una línea, todo lo que queda hacia esa línea, hacia ese eje, es axial. Y lo opuesto es abaxial. Esto también, estos términos que venimos estudiando y venimos hablando, nos va a permitir utilizar estos términos también que son las vistas. Ustedes cuando vayan a mirar la imagen en un libro, foto de un hueso o un esquema de un hueso, tienen que ver qué vista está, o sea, desde dónde estoy mirando ese hueso. Yo voy a decir, bueno, este hueso en este caso es un húmero, ¿no? Una vista craneal, lo veo así. ¿Y qué accidentes yo veo en esta vista craneal? O sea, los accidentes son las qué partes tiene el hueso, no que tenga un accidente de tránsito ni nada de eso, ¿no? Los accidentes nos referimos a las partes del hueso. Este es un número, el mismo hueso, pero en una vista lateral. Acá tenemos la imagen en una vista medial y acá tenemos la imagen en una vista caudal. O sea, estamos hablando de que este es el mismo hueso al que le tomaron una foto en todas las vistas. Depende dónde estoy mirando ese hueso, la foto de esto. Eso es importante, cuando vayan a ver en un libro, si ustedes miran esto, parece que fueran cuatro huesos distintos. ¿Tá? Si no le prestan atención a qué vista del hueso están mirando y qué hueso es. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar un hueso, lo primero que dicen, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Es lateral? ¿Es medial? ¿Es craneal? ¿Es caudal? O bueno, depende de dónde estemos, ¿no? Podemos decir dorsal plantar, dorsal palmar. Bien, entonces es importante que recuerden estos términos y que lo miren bien en el libro. O cuando ustedes tomen una foto, perdón. Cuando ustedes tomen una foto también tengan esa referencia, ¿no? Recuerden si es qué vista es. Algunos otros términos que van a escuchar mucho, este es intrínseco y extrínseco, cuando estudiemos los músculos. Ahora en sistemática mencionamos muy poquitos, la mayor parte de los músculos lo vamos a estudiar en topográfica. Y un músculo intrínseco es un músculo que empieza y termina en la misma región o en el mismo órgano. Extrínseco se refiere a un músculo que tiene un origen alejado y una inserción en la región. Por ejemplo, acá tenemos el miembro torácico. Bien, acá tenemos un músculo bien grande que todos conocemos, o ya conocemos, que es el músculo tríceps braquial. Este músculo tríceps braquial es un músculo intrínseco, empieza y termina en el miembro torácico. Luego tenemos un músculo bien grande acá, que se llama gran dorsal o dorsal ancho, que este músculo empieza en el tórax y se inserta, termina, en el miembro torácico. Entonces decimos que este es un músculo extrínseco, porque comienza, o sea, tiene origen a nivel de tórax y tiene una inserción a nivel de miembro torácico. Mientras que el tríceps, yo les dije que es intrínseco, tiene origen e inserción en el miembro torácico. Esa es la diferencia de uno y otro. Por ejemplo, también vamos a ver, esto sí lo vemos en sistemática, la laringe, ¿tá? Es un órgano parte del aparato respiratorio, y la laringe tiene músculos intrínsecos que empiezan y terminan, los cartílagos que la conforman, y músculos extrínsecos, que vienen, por ejemplo, del esternón a insertarse en cartílagos de la laringe. Otros términos que vamos a ver son epiaxial e hipoaxial. Esto es referido a la columna vertebral. Si están hacia dorsal de la columna vertebral, mencionamos como músculos epiaxiales. Y si están hacia ventral de la columna vertebral, o sea, se les llaman hipoaxiales. ¿Ah? Hacia dorsal de los procesos transversos acá, eso puedo decir más específico, pero bueno, ya vamos a estudiar vértebras, pero hacia dorsal de los procesos transversos vamos a decir que son músculos que se llaman epiaxiales. Y si están hacia ventral de esos procesos, son músculos hipoaxiales. Acá, esto es un poquito para que lo piensen ustedes, una autoevaluación. ¿Qué corte estaríamos observando en este animal? Si yo le digo, bueno, tienen que observar acá un corte ¿qué? ¿Cómo sería este corte? A ver, es un corte, es un plano mediano, sagital, ¿cuál es? Transverso. Bien, es un corte transverso. Yo les puedo decir que acá ustedes están observando un corte transverso. Acá, ¿qué plano estaría representado también?
¿Cuál sería? ¿Esto es mediano, dorsal? ¿Cuál es? ¿Cuál está representado? En este caso también está representado el transverso o transversal. Vieron que acá tenemos las distintas variaciones, ¿no? En lo que es cabeza, cuello, tronco, pero sigue siendo en los tres casos transverso. En este caso, ¿cuál les parece que es? En este caso es un plano dorsal, ¿ah? Que nos va a dividir en dorsal y ventral. Muy bien. En este caso, en A, ¿qué tendríamos? Y en B, ¿es el mismo en A que en B? ¿Qué estamos viendo ahí? En A estaríamos viendo un plano mediano, ¿ah? Que bien, como quien dice, corta la cabeza en dos mitades iguales. En B es un plano sagital, porque es paralelo al plano mediano, no corta bien a la mitad. Bien, entonces, como les decía, entonces yo les puedo mostrar este corte de cabeza y decirle que estamos viendo un corte sagital de la cabeza de un canino. Y acá vemos encéfalo, cerebelo, médula oblonga, médula espinal, no sé, las distintas cosas que estamos viendo. Pero ustedes ya saben que si yo les estoy mostrando esto, significa que hicimos un corte a este nivel. ¿Bien? Entonces, importante, recordar los planos que tenemos, la definición de cada uno de ellos, eso es importante, los términos de posición y dirección, y cuál es su opuesto, craneal y caudal, dorsal y ventral, proximal y distal, rostral y caudal, axial y abaxial, superficial profundo, interno externo, dorsal y palmar o dorsal y plantar, depende de dónde están, cuándo le damos, cuándo utilizamos cada uno. Ah, eso es importante. Todo esto lo tienen que fijar muy bien para poder empezar a estudiar los huesos uno por uno, que es lo que se viene ahora. ¿Bien? Acá les dejo también un cuadrito donde pueden verlo de otra manera. Ustedes van a tener que aprender, cada uno, ¿no? La mejor manera de aprender. Uno puede tener memoria visual. eh, de repente, bueno, se ponen el cuadrito en distintos colores y se acuerdan, ¿no? Lo que estaba en rojo, lo que estaba en verde, dónde estaba, y eso te ayuda a acordarte. Hay estudiantes que recuerdan más por repetición, yo lo leo muchas veces o lo escucho muchas veces y me sirve. Otros que aprenden por explicarle a otro compañero y eso les permite fijar el conocimiento. Ustedes van a tener que experimentar, ustedes van a tener que ir evaluando y viendo qué es la mejor forma. Yo, por ejemplo, con experiencia personal, en el caso de lo que hacía era empapelarme todo el cuarto de colores, yo tengo memoria, mucha memoria visual, papelado el cuarto de colores, entonces cuando te levantás ya ves, los lees, los mirás y ahí como que después yo me acordaba, bueno, en rojo arriba, en verde abajo, estaba tal cosa, tal otra, y esa memoria, y esa es una forma de estudiar, ¿no? Me ayudaba a aprenderme este tipo de cosas que son bien de memoria, y algunas sí las podemos razonar y acompañar. Bien, acá les dejo algunas referencias bibliográficas que pueden consultar. Las fotos de la autoevaluación las saqué de acá, del Atlas de Anatomía Seccional del Perro. Está muy bueno. Y bueno, después hay libros clásicos típicos. El Barón está en francés, un poco más profundo. El Dice, el Kenning, también tienen el Season. Hay muchos libros buenos y lindos y muchas cosas nuevas también que hay en la web, páginas de facultades de Europa, eso que también que hay imágenes espectaculares. Así que, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en los prácticos.